Un año fructífero. Episodio número 5. Fructificando en la paciencia. Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Qué bendición saludarlos, qué alegría poder acompañarles en este espacio donde hemos estado aprendiendo mucho y hoy, por supuesto, seguiremos aprendiendo. Recuerde que estamos en esta serie donde hablamos acerca de la necesidad de aprovechar el año y también fructificar en él. Bienvenidos entonces, hoy tendremos un tema muy especial para compartir con ustedes y es importante llevarlo a la práctica, no solamente leer los versículos, aprender de la palabra, sino también manifestarlo en nuestro caminar diario, y creo que es lo que nosotros buscamos. Entonces, hoy hablaremos de la paciencia. Y como lo hemos estado estudiando y hemos estado aprendiendo, hemos estado escuchando en toda esta serie de El Año Fructífero, nosotros necesitamos seguir con esta enseñanza que seguramente nos ha servido para conocer más a fondo de cada una de las virtudes que se deben manifestar por el fruto del Espíritu Santo. Y por supuesto, está de más decirle en qué pasaje de la Escritura estamos basando nuestra enseñanza o la reflexión del día de hoy en nuestro devocional. Es la epístola a los Gálatas capítulo 5 versículo 22 que habla acerca del fruto del Espíritu. En todo este caminar, en todo este aprendizaje hemos oído cada uno de las manifestaciones, cada uno de los movimientos en ese asunto de la vida social y cómo es que nosotros emocionalmente también debemos evidenciar lo que hemos aprendido, producto de ser templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, entrando de lleno ya y al hablar acerca de el fruto del Espíritu y específicamente hablar de la paciencia, yo le decía que estamos en el versículo 22 del capítulo 5, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya usted se lo sabe, mas el fruto del Espíritu es, y comienza el relato, y cómo es que realmente es importante también ir a averiguar, estudiar, analizar y entender cada una de esas palabras que representan una acción o una emoción, si usted lo quiere ver desde esa perspectiva, pero que si no vamos a escarbar, como se dice comúnmente en Guatemala, no sabremos y no ahondaremos y mucho menos encontraremos qué es lo que el Espíritu nos está dando para que nosotros lo desarrollemos. Hoy hablaremos, como se lo dije al principio, acerca de la paciencia. Y quiero darle la definición de esta palabra. Hay una excelente definición. Me imagino que hay momentos en la vida, usted seguramente lo ha experimentado, usted ha tenido que manifestar paciencia. Sí, pero es importante porque debemos recalcar que la paciencia no es únicamente en un tiempo que nosotros lo determinemos, como diciendo, bueno, voy a esperarte 5 minutos y en 5 minutos se me acabó la paciencia. Quiero contarle que a veces nos hacen entender que tenemos paciencia más allá de lo que nosotros nos imaginábamos. Ya le voy a explicar por qué. Bueno, hablemos de la definición de paciencia. La definición es así básica, puntual. Es la capacidad de sufrir o tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas. Vea usted, 4 distintas maneras o 4 palabras diferentes. Repito,
tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, pero con fortaleza y sin quejarse y tampoco sin rebelarse. Es la definición de paciencia. Con base en ello, entonces yo le preguntaría en esta hora, ¿somos pacientes? ¿Cuánto realmente nosotros somos pacientes y cuántas veces practicamos la paciencia? Si decimos que tenemos al Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos paciencia y debemos sacarle provecho. Debemos ser fructíferos en esa área de la paciencia. Nos hicieron tener paciencia hace un tiempo con el encierro y todo lo demás. Afloró la paciencia y también afloró la impaciencia. Afloró la tolerancia y también afloró la intolerancia. Eso es algo que el ser humano debe entender que padece. La paciencia, en realidad la paciencia no es algo que sea inherente al humano. No. La paciencia, según mi forma de entender, es el fruto del Espíritu Santo en la vida del hombre. Pensemos, desde un principio, desde pequeños, si no nos dan la comida, lloramos y lloramos y lloramos. Usted ha visto que está aquí, quizá tiene usted un hijo pequeño y comienza a llorar e inmediatamente le da a usted la pacha, que es lo que usamos aquí en Guatemala, o el biberón lo dicen en otro lado, e inmediatamente siente allí la pacha, pues definitivamente el muchachito o el bebé se calma, ya no llora porque es lo que está queriendo. Ciertamente es una forma de comunicación para demostrar que tiene hambre, pero también es impaciente. Es la manera de comunicar que tiene hambre, pero manifiesta también impaciencia, porque definitivamente no podemos decirle nosotros a él que se espere una media hora, como a veces ocurre cuando ya estamos grandes. Entonces tenemos esa desventaja siendo adultos, porque debemos ser pacientes aun cuando de verdad nosotros carecemos de paciencia. Entonces, todo esto nos lleva a entender muchas cosas. La capacidad de sufrir o tolerar desgracias. Sufrir, o sea, cómo aguantar, es como la capacidad, imagínense, la capacidad de aguantar, de sufrir, de tolerar. Esa es una capacidad que el ser humano, por razones naturales, es probable que lo tiene, pero como fruto del Espíritu va más allá de lo que el hombre puede ejercer. Yo no sé si usted conoce, pero en los años pasados, cuando éramos estudiantes, éramos adolescentes, yo no sé si hoy es igual, pero era como normal o común no llamarse por los nombres de nosotros, sino por los apodos. No le voy a decir cuál era el apodo que yo tenía o que me pusieron, pero me recuerdo que había un muchacho, un compañero al que le decían Paciencia, de apodo. ¿Pero por qué le decían Paciencia? Porque él hablaba muy despacio, él hacía las cosas muy lentamente, incluso los ojos se le miraban así como adormitados, como que él tenía sueño todo el tiempo. Entonces, como todo lo hacía despacio, hablaba despacio, cuando había algún tipo de exposición, pues si era en grupo, era el que no exponía porque él era muy despacio como hacía las cosas, muy lento. Entonces, le pusieron Paciencia. Yo no sé si le pusieron paciencia porque él era paciente para hacer las cosas o porque en nosotros tuvo que provocar que hubiese paciencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien haga las cosas lentamente no significa que sea paciente. Porque el hecho de que alguien hable muy quedito, muy pasivo, muy pausado o muy despacio, no significa que sea paciente. Porque la paciencia se manifiesta cuando ya se trata de aguantar o tolerar
algún insulto o alguna desgracia. La paciencia se puede evidenciar o se puede ver también, por ejemplo, manejando un vehículo. ¿Cuánta paciencia tengo para estar en el tránsito pesado de la ciudad capital de Guatemala? Porque si la paciencia no me sirve, entonces estoy bocinando para que se apuren y de todas maneras, aunque yo bocine, el tránsito vehicular no va a mejorar. Si vamos entonces a la palabra, ya teniendo esta plataforma, nos damos cuenta que no es porque hable despacio que una persona sea paciente. No, se trata de la capacidad que tiene para enfrentar los momentos que nos deben hacer manifestar cuánta paciencia tenemos. Por otro lado, quizá usted va a una entidad gubernamental que de verdad hacen todo bien tardado. Yo no veo que sea la palabra adecuada, pero algunos dicen muy burocráticos. En realidad la palabra burocracia creo que se está empleando en sentido contrario, porque el burócrata, el que tiene la capacidad desde un escritorio, está para ejercer, para poder hacer las cosas y agilizarlas. Pero todo esto es desesperante. Que usted venga, le dan una cita, después otra vez, y se tardan, y usted se desespera, y no hay por dónde, no hay forma de que a usted le solucionen lo que está solicitando. Va usted a un restaurante, y si hay demasiada gente, le dicen media hora para poder ubicarle una mesa, y usted se queda esperando. Si usted no tiene paciencia para esperar, lo mejor es irse a otro lugar, porque se va a molestar. Se va a terminar peleando con las personas porque no hay espacio. Eso es interesante. Necesitamos tener paciencia. Ahora, el apóstol Pablo también, que es el perito arquitecto de la iglesia, el que pone las bases según la inspiración de Dios, le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, de esta manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Escuche, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es interesante porque cuando leemos el fruto del Espíritu el apóstol Pablo lo escribe, dice amor, y comienza la lista después de amor. Todo tiene su base en el amor. Entonces, saquémosle provecho, seamos fructíferos teniendo paciencia. Y el apóstol Pablo, conociendo los problemas que habían en la iglesia de Éfeso, había un problema, incluso siempre encontramos a la iglesia de Cristo en toda la historia con complicaciones, peleándose, discutiendo. Entonces, el apóstol Pablo escribe a los Efesios: yo preso en el Señor. Dice, estaba el hombre definitivamente entendiendo esta situación. Ya lo habían arrestado, él estaba preso por predicar a Cristo. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es probable, ¿no? Es seguro que había un grupo de personas que estaba caldeando los ánimos, que estaba de alguna manera molestando y hacer que los ánimos no estuvieran tranquilos. Entonces el apóstol Pablo le dice: miren, por favor, hermanos, escuchen, ustedes necesitan y deben entender que deben andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Así como este hermano trae complicación, este hermano enoja, este hermano de verdad que es difícil de soportar, pero el apóstol dice: ténganse paciencia, sopórtense con paciencia los unos con los otros en amor. Porque, escuche, por más de que alguien sea muy
hiperactivo, por más de que alguien sea muy dado a las cosas rápidas, muy acelerado, no significa que esta persona sea una buena persona que ejecute. Estas son las dos situaciones del mundo que nosotros estamos entendiendo. Porque alguien que es pasivo desespera. Desespera porque se tarda mucho, porque no hace las cosas rápido como uno espera. Pero el que es también más extrovertido también llega a desesperar, porque es tan volátil, porque es tan cambiante, porque su carácter hoy está efusivo y al rato se le olvida lo que estaba haciendo. Entonces también llega a desesperar y a veces no se le tiene paciencia ni a los extrovertidos ni a los introvertidos. ¿Ve? No es por el temperamento que uno es paciente. No, no, no. Es el fruto del espíritu. Conozco personas, como el ejemplo que le di del compañero que era muy lento para hacer las cosas, pero también había alguien más que era muy acelerado, que hablaba mucho, que hacía mucho, que era muy hiperactivo, era muy extrovertido y llegaba al punto de ofender, llegaba al punto de la expresión así, como ya no a hacer de mucha gracia lo que hacía. Pero ¿qué teníamos que hacer? ¿O qué debíamos hacer? Tenerle paciencia. ¿Y de dónde viene esa paciencia, amado hermano? De el Espíritu Santo que nosotros tenemos, porque somos templo de Él, y debemos siempre decirle que nos ayude con la paciencia. Es importante, amado hermano. Entonces, por eso el apóstol Pablo, preso, estaba en la cárcel, valga la redundancia, le dice, miren, ustedes sopórtense, por favor, sopórtense allí donde están en la iglesia. Con amor se pueden soportar, con paciencia. Por favor, tolérense. Miren, no estén pensando nada mal del hermano, porque en todas las congregaciones, en las familias, los elementos, cada miembro de la familia es distinto. De verdad, usted lo sabe. Hay personas, hay hijos, por ejemplo, en las familias que son más, no más inteligentes, sino más determinados. Los hay del otro lado donde son un poco más retraídos y de alguna manera no pueden ellos desarrollar lo que saben y entonces se nota la diferencia. Debemos tenerle paciencia a ambos, pero necesitamos nosotros tener la bendición del Espíritu Santo para desarrollar y sacarle provecho y ser fructífero en este año en lo que concierne a la paciencia. ¿Podemos nosotros aprender? Sí. Vea, en la iglesia de Cristo, le decía, ha habido mucho de qué hablar y en todo este tiempo la iglesia ha sufrido. La iglesia ha padecido y una de las cosas en la que ha padecido la iglesia es que a ellos de repente comenzaron a ofenderlos, los judaizantes, y comenzaron a provocar en ellos duda acerca de la venida de Jesús. Le pasó a los tesalonicenses. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses? Porque era necesario. Número uno, ellos pensaban que Jesús, en primer lugar, ellos pensaban que los que habían muerto, los hermanos que habían muerto, ya habían perdido la esperanza de la promesa que había sido dada de que el Señor vendría, porque había un grupo que estaba haciendo presión para que ellos creyeran tal idea y tal mentira. Por eso el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque ese problema lo tenían. Estaban tan desesperados y dijeron, los que se murieron y no vieron a Jesús volver, se perdieron entonces, por gusto creyeron. No, el apóstol dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ellos habían perdido la fe porque habían como que ya también caducado en la paciencia.
Y el apóstol Pablo les dice, señores, tengan paciencia. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto es necesario que se lo diga porque ellos no solamente habían perdido la fe a causa de la falta de paciencia también en esperar a Jesús. Había pasado un tiempo, había pasado mucho tiempo y ellos en realidad ya como que se habían cansado de esperarlo. Ellos se habían acostumbrado a que el Señor Jesús se estuviese apareciendo después que resucitó por 40 días, estuvo apareciendo a los discípulos y ellos se habían acostumbrado a ese tipo de eventos, pero ahora estaban un poco desesperanzados, desesperados, un poco impacientes y eso estaba haciendo efecto en la fe. Esto es interesante, porque cuando nosotros no somos pacientes, también afecta a nuestra fe. Imagínense, el apóstol Pablo debe decirles, el Señor vendrá y los que hemos quedado, porque el apóstol Pablo era paciente y estaba esperando la venida del Señor. Ciertamente murieron ellos y no vieron el retorno de Jesús, pero el apóstol, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, menciona que aunque ellos se murieron y no recibieron lo prometido, se murieron creyendo y nunca su fe decayó. Necesitamos entonces ser fructíferos, ser pacientes. Miren, vea, ahora estamos más cerca de nuestra redención que cuando creímos. Hemos sido pacientes, hemos tolerado, y el tema de tolerancia no estoy tratándolo meramente como lo que ahora el mundo está presentando. Ser tolerante para la sociedad hoy es estar de acuerdo con el pecado y que no me interesa que la gente haga o deshaga con su vida. Eso es lo que hoy se entiende como ser tolerante. No, tolerante es, de alguna manera, en nuestro contexto, es soportar a aquella persona que está luchando por cambiar, pero le está costando, pero lo está intentando. Y yo estoy ayudando para que ese cambio se dé. Yo estoy haciendo la labor que Dios me encomendó para que ese cambio pueda ser real en la vida del que está intentándolo. Mas no como el mundo lo está presentando, que yo debo estar de acuerdo con todo lo malo y lo perverso que hagan, porque de todas maneras es su vida y yo no tengo nada que decir. Claro, es importante mencionar esto. Nuestra labor es hablar y predicar y enseñar y decir las cosas que están mal. Y cuando alguien quiera cambiar, entonces debemos ser pacientes, tolerantes, para entender que le cuesta a esta persona dejar las malas costumbres, dejar los vicios, dejar tantas cosas. Por supuesto, también estamos convencidos que el poder de Dios puede con todo. Definitivamente, así como nosotros, también nos costó cambiar, dejar algunas cosas, y hubo alguien que se dio la tarea y tuvo paciencia para esperarnos, también nosotros seamos pacientes. Imagínense, es la capacidad de sufrir o tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas. O sea, es tener la capacidad de aguantar todas las adversidades que puedan venir por algo que nosotros creímos, por la fe que tenemos, pacientemente. Necesitamos tener paciencia. Hemos creído en el Señor, hemos creído en que Él levantará su iglesia, hemos entendido y hemos creído en esas promesas. Seamos pacientes. Aun cuando nos digan cosas adversas, nos digan cosas de desgracia, nos digan cosas molestas y nos ofendan, seamos pacientes, seamos fructíferos en esa área, en ese lado de nuestra vida, y que las personas puedan ver en nosotros que también nosotros podemos ser pacientes, que podemos sacar esa manifestación y ese don que Dios nos ha dado a través de su Espíritu, que es la paciencia, ese fruto que se evidencie que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Volviendo a lo de Efesios,
el apóstol le dice, por favor, ustedes tengan paciencia. Ustedes necesitan corregir eso. Ténganse paciencia. Ustedes sopórtense en amor. Ahora, le hablaba de los hebreos. Y esto es interesante porque los hebreos tenían también ese problema. Ellos habían caído en la desazón, ellos habían caído en la duda, ellos habían caído incluso en la impaciencia, porque ellos estaban esperando, al igual que todas las iglesias, el retorno de Jesús. Pero no se dio, aún no se ha dado, pero seguimos creyendo, seguimos esperándolo, aunque estén los detractores diciendo todo lo contrario. Nosotros tenemos fe y tenemos paciencia. Y leemos entonces en la epístola a los Hebreos algo bien interesante que nos da la pauta para darnos cuenta cómo estos hombres también trabajaron y entendieron que debían mostrar paciencia. Versículo 35, capítulo 10 de la epístola a los Hebreos. A ver, le leo desde el 34. Capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, versículos del 34 al 36 y un poco más. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. Vea usted, es necesaria la paciencia, es necesario esperar, para que, aquí está lo interesante, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ustedes obtengan la promesa. Ya hicieron esto, ya hicieron la voluntad de Dios, perfecto. Tengan paciencia, porque lo prometido lo van a recibir. Porque lo que Él les prometió, ustedes lo van a tener. Él lo va a cumplir. Estoy hablando de nuestros tiempos, de ahora, diciéndoles, lo que ustedes hicieron en la obra del Señor, tengan paciencia, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad, o sea, ya hicieron la voluntad de Dios, ahora ustedes deben tener paciencia para obtener, para esperar y obtener lo prometido. Versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Ve? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Se necesitaba paciencia, porque primero ellos tenían fe. Después la paciencia comenzó a manifestarse, que ya no había mucha, ahora había más impaciencia, y por ende eso comenzó a afectar la fe que ellos habían abrazado. Porque dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ya va a venir. Él prometió, va a venir. Él dijo que vendría, va a venir. Él dijo que va a levantar a su iglesia, Él lo va a hacer. Mas el justo, versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y dice acá el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oiga, y el versículo 11, el versículo 1 del capítulo 11 nos da una pauta y nos abre el panorama tan grande y tan ricamente. Dice 11:1, versículo conocido por usted, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué era lo que necesitaban ellos? Necesitaban seguir esperando con paciencia, porque habían creído, ellos habían entendido en la promesa, habían creído en Jesús y eran salvos, pero entre todo lo que estaba sucediendo, ellos se estaban cansando, se estaban volviendo impacientes, y estaban los amigos judaizantes que no ayudaban en nada, al contrario, afectaban mucho.
Y comenzaron a decirles, como en toda la historia de la iglesia, que no era suficiente solo con haber creído, que debían hacer algo más para ser salvos. Y ellos, los hebreos, habían caído ya en esa trampa. Y se estaban cansando de esperar a Jesús, y Jesús no venía. Se habían comenzado a impacientar. Ahora, nosotros estamos en una etapa similar a la de ese tiempo, porque en ese tiempo ellos estaban desesperados, estaban impacientes, y entonces su fe estaba siendo lastimada, ya no estaban creyendo en la promesa. Pero el versículo 1 del capítulo 11 lo que nos detalla es que el escritor les dice, la confianza, lo que ustedes han creído, es tal la certeza que ustedes están esperando, aunque no ha venido. Es tal la convicción que aunque no lo ven, está aquí. Entonces, había dos problemas. La paciencia ya no la estaban practicando y la fe la estaban perdiendo. De ahí en adelante, el escritor presenta a todos los famosos de la fe, los del cuadro de honor de la fe. Algunos le dicen los campeones de la fe, los héroes de la fe, donde lo único que debemos comprender aquí es que ellos, los que se mencionan aquí, es que esos hombres y esas mujeres tuvieron la revelación de Jesucristo y creyeron en el Mesías que iba a venir, y aunque no lo recibieron, dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Se murieron y no vieron lo que se les había dicho, pero se murieron creyendo. Y así como ellos atestiguaron de que el Mesías vendría, nosotros también, teniendo a ese gran número de gente que atestiguó que el Mesías volvería, también nosotros debemos seguir creyendo en esto que está a punto de suceder. ¿Cómo lo lograremos? Teniendo fe y, por supuesto, poniendo a prueba nuestra paciencia, poniendo en práctica nuestra paciencia. Necesitamos todo esto para que nosotros crezcamos, saquémosle el provecho a nuestra paciencia en este año y seamos fructíferos. Aprovechemos el tiempo. Mientras Él no viene, aprovechemos el tiempo haciendo lo que Él nos encomendó. Qué bueno que cuando Él venga nos haya haciendo así. Así dice la Escritura. Entonces, claro, tener paciencia es saber, es entender que puede venir hoy o puede venir mañana o puede venir en 5 años o en 20 años. Mientras yo espero, yo estoy ocupado en algo. No estoy como que divagando o perdiendo mi tiempo en otras cosas, porque eso provoca en mí impaciencia. Si yo tengo ocio, ya sea en cualquier cosa de la vida, si yo soy ocioso, definitivamente lo que me va a pasar es que me voy a impacientar porque ya no tengo más que hacer, no me ocupo en nada, y como yo me impaciento, entonces mi fe comienza a flaquear y yo dejo de creer en la promesa. Sáquele provecho a su paciencia, pídale al Señor que le dé paciencia, pero con cuidado, porque resulta que si nosotros hablamos de pedir paciencia también, puede ser un problema, porque vamos a ser probados, vamos a ser entrenados en esa área, y lamentablemente tenemos que ganar, tenemos que superar esa prueba, porque, insisto, ser paciente es tener la capacidad de sufrir o tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, o sea, manteniéndose firme, sin quejarse ni rebelarse. ¿Cómo es que usted y yo vamos a aprender a ser pacientes? Pues teniendo momentos y algunas acciones o algunos eventos en la vida que requieran paciencia. Y todo eso va a ser algún tipo de desgracia, algún tipo de adversidad, algún tipo de molestia, algún tipo de ofensa de parte de una persona, ya sea el vecino, el compañero de trabajo, incluso puede ser el hermano de la iglesia, que nos pueda el Señor permitir
entrar en ese momento de entrenamiento y entonces nuestra paciencia va a ser probada y va a ser cimentada. Necesitamos entonces entender que la paciencia también es formada y es manifestada porque es el fruto del Espíritu Santo. Claro, ahora yo le leo que lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos, algo bien interesante. Él nos amonesta, nos requiere, nos dice, nos anima desde el versículo, del versículo 10, capítulo 12, epístola a los romanos. Aquí está, Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza la que hemos creído, y no porque sea esperanza sea algo que esté y de repente no esté. La palabra esperanza es algo que se traduce como lo que yo he creído es certero, o sea, no hay sombra de variación, no hay motivo para dudar en lo que a mí se me dijo, porque se va a cumplir. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto es interesante. Hay que entender. Dice, sufridos en la tribulación. La otra frase, la otra palabra usada aquí es pacientes en la tribulación. Necesitan ustedes ser pacientes. ¿Cómo es que nosotros vamos a manifestar nuestra paciencia si todo es bonito, si todo me lo ponen a los pies, si yo no tengo que esperar nada, si yo estoy completamente servido por todos? No voy a tener la osadía de decir yo soy paciente, porque esperé que me trajeran lo que estaba esperando. Me dijeron que eran 5 minutos y terminé esperando 1 hora. Ahí sí, yo digo, entonces fue paciente. Pero si yo sé que lo que pido inmediatamente está, yo no puedo jactarme que tengo paciencia. ¿A qué voy con esto, amados hermanos? La paciencia debe ser formada en nuestro corazón. Sí. La paciencia va a ser formada en nosotros, va a ser formada en nuestro interior y va a ser parte de nuestro carácter. Pero para que esa formación se dé, nos van a meter en el yunque. Nos van a meter al fuego y nos van a poner en el yunque. Nos van a meter en tribulaciones. Digo tribulaciones o en problemas. Allí es cuando tenemos nosotros el valor, o debemos tener el valor de decir, soy paciente. En medio de una enfermedad también se sabe y se entiende y ahí se conoce la paciencia. ¿Cuándo va a sanar? No lo sé, pero si Dios lo quiere hacer, voy a ser paciente hasta que Dios lo diga, lo haga, lo ejecute. Pero hay que tener paciencia. Estoy esperando un milagro. Bueno, sea paciente. Sigo orando, hermano, y no pasa nada. Siga orando. Hay que ser paciente. Pero yo no puedo pensar en que oré hoy por un milagro y no sucedió, entonces ya nunca más voy a orar. Estoy convencido que uno puede orar ahora mismo y un milagro puede suceder, pero a veces los milagros se dan después de algún tiempo y requiere paciencia para poder ver lo que uno está esperando. Recuerda entonces el ejemplo claro de los hermanos hebreos, que ellos habían perdido la paciencia y por ende su fe había flaqueado. ¿Tiene usted delante del Señor una petición? Siga orando por esa petición. Sea paciente. Tengo el testimonio, me han contado testimonios de personas que han orado por su familiar, por su esposo, por su esposa, por su hijo durante 20 años, durante 15 años, y no dejaron un día sin orar, confiando pacientemente, y vieron un día que esta persona se entregó al Señor y su vida cambió. Pero tuvo paciencia y por tener paciencia también su fe se mantuvo. Pero cuando ya, otra vez le digo, cuando ya uno comienza a perder la paciencia, hasta se olvida que tiene fe. De verdad,
En el tránsito, si se pierde la paciencia, se nos olvida que tenemos fe y que debemos guardar la compostura y debemos manifestar a Cristo en nuestras vidas, y terminamos en problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Interesante. Es importante que este año nosotros seamos fructíferos en la paciencia, que es fruto del Espíritu Santo. Quiero terminar esta reflexión en este devocional leyéndole un salmo que no iba yo a dejar pasar sin leerlo, y es el Salmo número 40, que seguramente usted también ya lo conoce, lo ha leído, y seguramente usted dijo, este salmo debería leerlo. Pues lo voy a leer. Vamos a leer, no todo el salmo, pero sí unos versículos, porque creo yo que tiene que ver con manifestar la paciencia. Recuerde que, a diferencia de David, en este salmo, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. David no tenía esa bendición. Sobre David venía el Espíritu Santo de vez en cuando, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hay una gran ventaja allí. Tenemos gran ventaja nosotros. Vea usted. Versículo 1, Salmo número 40, dice: pacientemente, oiga, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hubo una manifestación de paciencia de David. Claro, David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero hay una mancha allí en su hoja de vida, y no vamos a dejar a un lado esa mancha, está ahí, ciertamente. Pero cuando este hombre se determina a pedir perdón, él con mucha paciencia espera. El Salmo 51 lo escribe así también. Él espera que Dios le conteste. Y en el Salmo 40, este momento crítico, difícil que él estaba atravesando, lo lleva a ser paciente. Pacientemente esperé a Jehová. Quizá tenía algún dolor, ¿qué le puedo decir? Alguna acusación a causa de todo lo que él había hecho. Se equivocó, pecó, ofendió a Dios en un momento determinado. Y él, en medio de todo, tuvo que ser paciente. Dijo, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Porque cuando uno está interesado en recibir algo, uno hace el tiempo, uno espera, uno aparta un día entero y espera a la persona hasta que lo pueda atender, porque es de interés, porque a uno le importa, porque a uno le interesa. De igual manera es con Dios. Saquémosle provecho a nuestra paciencia y esperemos en Dios. Seamos fructíferos en la paciencia. Seamos pacientes con aquellos que están queriendo cambiar. Ayudémoslos. Y seamos un poco más pacientes. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Recuerdo el pasaje que relata Jesús cuando presenta a la viuda y al juez injusto. Todas las mañanas la viuda estaba ahí en el bufete del abogado, del juez. Imagínese usted, en la sala del juez, diciéndole, hazme justicia. Esta mujer, hazme justicia. Esta mujer todos los días, hazme justicia. Todos los días, hazme justicia. Para acabar de ajustar, ese juez era un juez malo, porque no temía a hombre y no temía a Dios. O sea, no tenía temor, no respetaba a hombre y no tenía temor de Dios. Pero la paciencia de esta señora hizo agotar la paciencia del otro caballero, del juez, porque dijo, no vaya a ser que esta señora venga todos los días y me agote la paciencia, me colme la paciencia. Tenía paciencia en un momento dado. Creo que más que paciencia, él estaba ejerciendo su labor como una persona de ley. Pero él dice, o sea, que acabe con mi paciencia, mejor le voy a hacer justicia. Pero yo no aplaudo la impaciencia del juez, yo aplaudo la paciencia de la mujer, hasta que el juez le hizo justicia. De igual manera, David esperó pacientemente hasta que Jehová
Le escuchó porque inclinó su oído y oyó su clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Ve? La paciencia trae fruto, la paciencia trae resultados. Nosotros somos portadores de paciencia gracias al fruto del Espíritu Santo. Terminamos entonces, vamos a hacer una oración y terminamos este espacio de devocional pidiéndole al Señor que nos ayude con la paciencia y que nos ayude también a ser pacientes. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por esta palabra. Te pedimos que bendigas a los que hoy, Señor, han recibido esta palabra. Ayúdalos, dales paciencia, te lo pedimos. En el nombre que es sobre todo nombre. Muchas gracias, Padre. Amén. Voz Evangélica de América, Radio Bea.